Bueno, conmigo el doctor Javier Sáenz Llorens, él es infectólogo, por cierto, alguien que ha escrito mucho sobre temas como salud pública, sobre pues, enfermedades de transmisión sexual y sobre todo de la laicidad que debe tener tanto la educación como el Estado panameño. Javi. Gracias por la invitación. Por supuesto, los estados deben ser laicos, porque somos estados plurales en que todos somos diferentes. Entonces no todos comparten la misma creencia, las mismas convicciones. Entonces los estados deben proteger también minorías y mayorías, ¿no? Entonces los estados deben ser laicos a confesionales. Y yo te lo pregunto, o insisto en eso de la laicidad, porque antes de entrar en la parte científica, porque hace un momento conversaba con el análisis semanal del ingeniero Blandón y tocábamos exactamente el tema de una ausencia total de los partidos políticos en este debate. Y obviamente son debates donde no hay sillas vacías. Alguien tiene que ocupar ese puesto y parece que congregaciones religiosas de diferentes denominaciones, sobre todo cristianas, son las que están llevando la voz cantante o cantalante con muchos argumentos más morales y religiosos que científicos. Definitivamente. El tema sexual debería ser una cuestión de Estado. Y si es una cuestión de Estado, los partidos políticos deben tratar de pronunciarse y colaborar para que el tema realmente se discuta con base en evidencia científica, que es donde, porque el problema que tenemos aquí en Panamá es un problema de salud pública. El hecho de que entre jóvenes entre 15 y 24 años la tercera causa de muerte sea SIDA, de que el 20-25% de las embarazadas de este país ocurra en la adolescencia, de que tengamos 40-50% de prevalencia de enfermedades de transmisión sexual, sobre todo en adolescentes, ese es un tema de salud pública y es un tema que causa muertes. Entonces, y que drena una cantidad de recursos importantes del Estado. Entonces debe ser un tema de Estado. ¿Y quién mejor que los partidos políticos que se unan para realmente discutir esto y darle forma, ¿no? La gran pregunta es, esta ley no trae más confusión a un sistema educativo ya de por sí confuso, donde planes educativos arcaicos convergerían con planes educativos posmodernos como esta Ley 61 y lo único que generaría es más enredos de lo que ya hay. Si uno lee la ley, porque hay mucha gente que no la lee. Es muy ambigua la ley. Hay mucha gente que no la lee. Por lo menos la ley la entendí así. La ley es una ley bastante general, incluso a mi juicio es un poco tímida, se queda un poco tímida. Pero si no hay ley, si aquí con leyes no se cumplen las leyes, sin leyes es todavía peor. Cada quien anda manga por hombro y se hace lo que le da la gana a la gente, ¿no? Porque hablan de poner profesores especiales y yo siempre pongo el gran fracaso de la educación pública, para ponerlo ejemplo en el inglés, donde pasamos 12 años tratando de entender el verbo to be y la gente va a la universidad y todavía no sabe ni decir ni hola. Entrar todavía más o meter un ingrediente tan, tal vez no tan ambiguo, pero sí que traspasa tal vez delgadas líneas rojas, no es provocar más confusión. Pero ¿cuándo vamos a entrar entonces? ¿Cuándo vamos a empezar a hablar de educación sexual con un programa educativo que ha sido consensuado, que ha sido analizado, que lleva amplia experiencia en países civilizados, laicos? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Seguimos teniendo embarazadas adolescentes, adolescentes embarazadas, seguimos teniendo enfermedades de transmisión sexual. El SIDA, Panamá es uno de los pocos países que no ha logrado detener el avance de los casos nuevos de SIDA. Tenemos una gran cantidad de casos de SIDA. Tenemos sífilis congénita, tenemos enfermedades de transmisión sexual que ya deberían ser parte de la historia o por lo menos estar en control y no lo tenemos. Entonces, si no hablamos eso en la escuela, con una educación basada en ciencia, en cuestiones ya probadas, ¿cuándo lo vamos a hacer? Mientras no hacemos nada, la gente se muere, el adolescente se embaraza, se trunca la educación. Cada vez hay más disparidad entre los que sí tienen educación y los que no tienen educación. ¿Por qué en las escuelas públicas sí se da educación sexual? En las privadas sí, en las privadas, perdón, y en las escuelas públicas no se da absolutamente nada. Es una asimetría social, pero extraordinaria. Entonces, pero esa asimetría no se da nomás en salud pública. No, en muchos temas, por supuesto, en muchos temas. Pero el problema es que en salud pública el impacto es en muerte, claro. El impacto es en enfermedades. Entonces es diferente también. ¿Crees que tú que más que la ley, lo que ha provocado más ruido sean las famosas guías? Pero si uno lee los borradores de las guías,
incluso son guías bastante conservadoras, bastante light con respecto a lo que se hace en países civilizados, laicos, donde las guías incluso son más contundentes y tienen todavía más elementos y que se necesita más capacitación. Las guías, los borradores de la guía son realmente relativamente inocuos, por decirlo de alguna manera, pero hay pero tal vez vista, si estamos hablando, tú eres una persona con una educación muy, muy superior a la media, que tal vez te parezca, pues, una memez lo que estás viendo, pero, sabes, a mí siempre, y he tratado durante toda mi vida de hacer empatía con las cosas. Es decir, visto desde alguien con una educación muy básica, pues esto es casi una apertura de aguas. Esto es casi algo totalmente, ¿sabes?, fuera de lo que normalmente se da en las escuelas. Pero a mí me parece que hay más engaño que otra cosa. La ¿Sí? persona que no tiene la educación, ni siquiera yo creo que se ha leído o ha visto la guía. Se ha dejado llevar por fotos y sobremontajes de cosas que no aparecen en la guía. Se ha dejado engañar porque se dice que los maestros van a enseñar a masturbar a los niños, por ejemplo. Sí. La masturbación no se enseña. Lo que hay que enseñar es que la masturbación no es mala ni causa daño, como tradicionalmente se ha venido diciendo. Se dice que la UNESCO tiene un plan de para género, que en el 2050 la mitad de la población mundial sea homosexual. Solamente en una mente enferma, retorcida, cabe ese tipo de engaños que se le está vendiendo a la gente. Entonces la gente piensa que los maestros van a enseñar a la gente a ser homosexual, cuando la homosexualidad tampoco se enseña. Claro. Lo que hay que enseñar... Ni se enseña una cosa ni la otra. Es decir, no, lo que hay que enseñar es que la persona homosexual no es una persona enferma, no tiene ningún trastorno patológico, no es un monstruo, hay que respetarlo, no se puede discriminar, eso es lo que hay que enseñar. Se habla, por ejemplo, y mal, de que hay una ideología de género. La ideología de género que ha existido hasta ahora, sí, esa sí es ideología, es que, es meterlo en el closet es que la mujer lava los platos, el hombre juega fútbol, la mujer usa las uñas largas, el hombre corta, el hombre maneja un camión, la mujer no puede hacer ese tipo de cosas porque no está capacitada. Eso es lo que se ha enseñado, que haya unas sociedades machistas completamente dispares, que la mujer no tenga derechos sexuales y reproductivos. Esa es la ideología de género que hemos vivido desde hace mucho tiempo. Claro. Entonces, eso es lo que hay que combatir. Pero entonces se ha engañado a la población y hay mucha gente, incluso sin educación, que uno ve por la calle y dice y repite todas estas cosas que realmente no forman parte ni de los borradores ni siquiera de la ley. Con tanto ruido, ¿tú le ves futuro a esta ley? No le veo futuro. No le veo futuro porque los políticos buscan votos. Y como es una sociedad conservadora, muy religiosa... ¿Pero cómo puede ser una sociedad conservadora? La religión puede causar que alguien no salga electo simplemente porque se opone a una ley. Es esa gran hipocresía que yo digo. Una sociedad conservadora donde en cierta área la homosexualidad es algo normal. Porque en el área de Azuero la homosexualidad es ¿sabes?, tolerada, visible, tal vez en el área más conservadora del país. Una sociedad que al final, nosotros somos vocación de puertos, siempre los puertos tenemos esa amplitud de visión que te da el mar, que muchas cosas que en otros países parecen más anormales, aquí son normales. Es decir, ¿cómo una sociedad puede ser tan diametralmente hipócrita con dos aspectos tan la hipocresía de esta sociedad es espectacular y la doble moral, ¿no? En los celulares, en el internet, en la televisión se habla de erotismo, se habla de sexo, con una facilidad espasmosa, ¿no? Y entonces ahora no se quiere hacer el retorno a esta marcha que va a haber, por ejemplo, yo le llamo el retorno a la cigüeña, ¿no? A los tiempos de la cigüeña, sí, porque... Cigüeña que ni siquiera hay aquí, que esta es otra absurdo. No, la verdad que a mí me parece absurda y vergonzoso todo lo que se ha visto. Es más, viene alguien extranjero de un país desarrollado y oye este tipo de cosas, este tipo de amenazas y de engaños, la verdad que es... Pero un anacronismo no lo aprobamos ahora, pasarán 8 años más. Esto llevamos 8 años, incluso mi primer artículo que fue en 1999 en la prensa, yo hablaba de la importancia de la educación sexual y la hablaba por el tema del SIDA, del HPV, del herpes, de las embarazadas, de las adolescentes embarazadas.
Ya estamos hablando de hace 16 años. Sí. Y todavía el tema persiste. Hace 8 años se intentó pasar la ley y todavía estamos aquí. Y seguiremos. Si no promovemos esto, seguiremos, no sé hasta cuándo. Mientras tanto, somos cómplices. Yo creo que la sociedad es cómplice de todas esas niñas que se embarazan y de todas esas enfermedades de transmisión sexual que tenemos en el país. Yo invitaría a los detractores a que un día nos acompañen cada semana en el Hospital del Niño. Nosotros tenemos niñas de 12, 13 años embarazadas y con VIH o con sífilis. Yo invitaría a una de esas detractoras de la ley Sí. que hablara con ellas y le dijera en la cara a la mamá de esa niña que ella es la culpable por no enseñarle valores. Y cuando es una mamá que está sola, porque no hay figura paterna, que tiene otros 5 hijos que mantener, que ella tiene que trabajar para poder que su familia subsista. Que tiene una hija de 12 años con 25 años. Y que no ha tenido ni siquiera educación primaria. Yo me gustaría que una de estas personas le dijera en su cara, tú tuviste la culpa por no enseñarle valores. A mí me gustaría eso. ¿Cabe más polvo debajo de la alfombra? No, definitivamente no. Yo creo que ya las alfombras están por explotar en este país de la doble moral que hay. Pero la pregunta, Javi, es ¿cuándo es el momento indicado para hablar de este tipo de...? Desde temprano, el aprendizaje es repetitivo. Desde la escuela primaria nosotros deberíamos estar enseñando de forma ascendente y cada vez más compleja de educación en sexualidad. Y es una educación integral que incluye muchas cosas, afectividad, no permitir la manipulación de órganos, el machismo. O sea, hay programas bien establecidos. Si uno lee los programas que se ve en escuelas en Estados Unidos, en Europa, son programas educativos bien establecidos de acuerdo a la edad, que van adquiriendo complejidad conforme el individuo, el niño vaya madurando. Yo le enseño a mis hijos educación sexual desde que tenían 9 años y ha sido de forma progresiva. Y ahora ya tienen 17 y 18 años. Ninguno ha embarazado a nadie, ninguno tiene una enfermedad de transmisión sexual. Eso que yo quiero para mis hijos, yo lo quiero para la gente que no tiene educación, que no hay una figura familiar adecuada y gente que no tiene ni siquiera recursos y que está expuesta a enfermedades de transmisión sexual y a machismo y a embarazo. Eso, lo mismo que yo quiero para mis hijos lo debería querer para el resto del país. Pero aquí hay un egoísmo impresionante. Mientras yo le enseño, yo sí tengo una buena familia, yo le enseño a mis hijos eso, claro, a mí no me importan los demás, que es el 70% de la población. Entonces, a mí me parece que hay un egoísmo impresionante en el país. Por último, es decir, yo lo que sí veo es, por ejemplo, una sociedad conservadora por excelencia como Japón. ¿Cómo tocará esta ley, el desarrollo y la enseñanza de la educación sexual? Seguro que la toca ahí muy bien, porque Japón no es una sociedad religiosa, es una sociedad, es un estado laico, como muchos países escandinavos que son estados laicos. Entonces ahí tú ves que embarazo en adolescencia es una cuestión bastante rara. Enfermedad de transmisión sexual, eso está controlado desde hace muchísimo tiempo. Entonces ahí tú ves realmente el impacto de estos programas. Y no nos vayamos a evidencia internacional, vayámonos a evidencia local. El Gorgas tiene 2 encuestas fabulosas científicas que han demostrado que los adolescentes que están mejor informados, que contestan mejor las encuestas, son los que más retrasan el inicio de la iniciación sexual, de las relaciones sexuales, son los que menos enfermedades de transmisión sexual tienen, son los que menos embarazos en adolescentes hay. En el Hospital del Niño, la doctora Estripó, que es la coordinadora de la clínica de VIH del Hospital del Niño, hizo una encuesta con adolescentes, de ahí de la clínica de VIH. Y claramente se estableció, y hay evidencia, y está publicado, de que cuanto más conocimiento se tiene sobre los temas de educación sexual, sobre las enfermedades de transmisión sexual, el joven se preocupa más y empieza a meditar un poco sobre realmente cuándo iniciar, cuándo sí, el temor no haber promiscuidad, usar métodos de protección si va a haber relación sexual, etcétera, ¿no? Los programas internacionales y locales han demostrado eso. Sí. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Doctor Javier Sáenz Llorens, gracias por estar con nosotros.